tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Dame Bola para Radio 13 Sport y Radio 13 Digital. Somos parte de Grupo Radio SA y bueno, estoy aquí con el profesor Jorge Pinzón y con Mariana Huerta, pues expertos en la NFL. Estamos esta tarde-noche analizando lo que fue el Super Bowl 57 allá en Glendale, Arizona. Los Kansas City Chiefs, que precisamente en estos momentos están celebrando allá en su ciudad, 2.2 millones de habitantes aproximadamente, la población en el área metropolitana de Kansas City, y más de 500,000 están ahí festejando a Mahomes, el MVP, a Kelsey, a Clark, el dueño. Bueno, es una fiesta total allá en Kansas City, que a pesar del frío que está haciendo ahora en este mes de febrero, pues no les hace mella para festejar. Los Jefes de Kansas City, que han vencido 38-35 en los últimos segundos a través de un gol de campo de Harrison Butker a las Águilas de Filadelfia, y se han adjudicado el Super Bowl 57. MVP Pat Mahomes también ha sido el MVP de la temporada del 2022. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Vamos a analizar, a desmenuzar lo que ha sido este Super Bowl 57. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Lástima que ya se acabó la temporada, pero pues tenemos un muy buen partido que analizar y una muy buena plática que nos vamos a llevar ahorita. Así es, sí hay nostalgia, sí se siente la nostalgia. Venía en el avión de regreso de allá y pues ya quería que estar en el siguiente Super Bowl, ¿no? Pero hay que esperarse varios meses. ¿Cómo está, profe? Un gusto tenerlo de nuevo aquí. ¿Cómo le va? Y un gusto y un honor que me invites, Fede. Muchas gracias por estar en este programa. Gracias a Mariana también. Para mí es un honor platicar siempre de NFL, que tanto nos gusta, nos apasiona y que pues vale la pena hablar de este supertazón que yo considero ya desde ahorita de los mejores de la historia. No sé si el mejor, no sé en qué clasificación ponerlo, pero sí estaría entre los mejores de la historia, ya haciendo un análisis de todos los factores que determinaron el triunfo de los Jefes de Kansas City. Yo lo pongo en la parte más alta, compartiendo quizá con algún otro esa cima, pero sí resultó un partido muy interesante. Y pues entiendo que allá en la ciudad de Kansas City estén felices porque vaya que valió la pena la espera. Tuvieron que esperar 50 años para ganar otro Super Bowl en Kansas City. Ganaron el 4, luego el 54 y ahora el 57. Entonces, medio siglo sin desfiles para festejar a su equipo, los Chiefs. Entonces, pues la gente tiene todo el derecho de festejar y estar felices en este momento, gracias al título que lograron en el pasado magno evento de la NFL. Gracias, Fede, por la invitación. Así es, profe. Sí, bueno, pues un partido sí de alarido, bastante interesante, bastante, pues no sé si dramático, pero muy emotivo el final, ¿no? Y también, pues, cómo es que Mahomes y Kansas City, por segundo Super Bowl consecutivo, digamos, de los que han ganado, ha venido de atrás 10 puntos. 20-10 perdían contra los 49ers cuando faltaban 2 minutos 35 segundos del tercer cuarto, me parece. Y el cuarto le dio la vuelta a la tortilla, y ahora 24-14 perdía a los Jefes a medio tiempo y se veía complicado. Yo en el medio tiempo ahí con algunos colegas, me decían, ¿tú crees? O sea, varios colegas decían, no va a regresar. Y le dije, ¿sabes qué? Están bien fuerte en Filadelfia, pero es Mahomes, y lo hizo. Yo, bueno, en el último programa con Mariana, pues tanto ella como yo cerramos el programa pronosticando que Kansas City ganaría el Super Bowl por el factor Mahomes. Y bueno, qué bueno que no me equivoqué, porque inclusive en mi previa lo dije, y bueno, no es que le atinamos, simplemente ya lo habíamos visto en un Super Bowl y en otros juegos, pero sobre todo en un Super Bowl. Recordar, en el Super Bowl 54, en esos playoffs, Kansas City vino de atrás en los 3 partidos de playoff para ganar también, ¿no? Contra Houston, me parece, perdían por 20 y tantos puntos.
el campeonato de la conferencia. ¿A quién se lo ganaron? A los Bills. Ujú. Sí. Y entonces, bueno, es algo que ya está acostumbrado Mahomes. De hecho, un colega también le preguntaba la semana pasada, una muy buena pregunta que le hizo, ¿qué aprendiste de los Super Bowl que perdiste? Y ¿qué volverías a hacer o qué no volverías a hacer? Y él contestó, de hecho esa pregunta la voy a subir, se las voy a compartir porque no la hice yo, la hizo un colega mexicano, de hecho. No recuerdo de qué medio es. De hecho, no es que no recuerdo, realmente no sé de qué medio es, pero voy a investigar. El caso es que él le pregunta esto y Mahomes dice, aprendí que no me puedo rendir, no puedo rendirme antes de tiempo. Dice, porque en el Super Bowl contra 49ers vine de atrás y algo sucedió en el Super Bowl contra Tampa Bay y Brady, que ahí pues como que se choqueó y como que da a entender que tiraron la toalla antes de tiempo, ¿no? Entonces, esto contestó Mahomes, se los voy a, digamos, proyectar, ¿no? Cuando busque, pues, esos videos, pues, grabas y te vas, y luego, pero ahí están grabados, ¿no? Entonces, es cuestión de editarlos y subirlos. Pero bueno, así fue Mahomes. ¿Qué te pareció, Mariana? Bueno, a ver, empieza con tu catarsis, ¿cómo viste este Super Bowl y este regreso? Pues primero que nada, sí, creo que fue un gran partido, concuerdo con Jorge. La verdad es que podríamos catalogarlo como de los mejores que hemos tenido, un partido muy entretenido, muy cerrado, y a pesar de que, como bien dices, iban perdiendo por 10 al medio tiempo, yo dije, no, o sea, es una tontería descartar al que fue el mejor equipo de la conferencia americana solo porque son 10 puntos de diferencia. Y aparte, como ellos recibían el balón después de el medio tiempo, dije, no, aquí todavía no se acaban las cosas, y dicho y hecho, recibieron el balón, anotaron, se volvió a cerrar, luego se fueron arriba, luego se volvió a empatar. Entonces sí creo que fue un gran juego, un juego muy entretenido, un juego donde ambos equipos considero que jugaron bien. La verdad es que ninguno debería de arrepentirse de lo que hizo. Obviamente Kansas, pues no, porque ganó, pero tampoco Filadelfia. O sea, creo que fue un equipo que jugó bien, pero sí creo que aquí, y es algo que platicábamos, Fede, en la previa, entró el factor experiencia, y no solamente de Mahomes, que lo hizo excelente, Mahomes obviamente que lo hizo excelente, sino también de Andy Reid y de todo el equipo de coacheo. La verdad, mis respetos a lo que hicieron a la ofensiva, conteniendo a toda la defensiva, sobre todo al front seven de Filadelfia. No les llegaron ni una sola vez, y para mí ahí fue donde vino la clave. El hecho de que pudieran controlar el juego y mantenerlo ahí siempre con la posibilidad de ganar y demás, y que al final lo hayan logrado el triunfo, fue lo que hizo la diferencia. O sea, que hayan habido sus errores y demás, sí, pero al final creo que ambos equipos jugaron bien. No creo que una jugada define este juego para nada. O sea, no creo que esa última jugada, bueno, penúltima con el castigo de holding haya definido esto. El mismo Jalen Hurts lo dijo, el fútbol americano y los partidos no se definen en una sola jugada, se definen con todo lo que haces alrededor de los 4 cuartos. Entonces, creo que ambos equipos dejaron todo. Al final ganó Kansas City porque supo controlar el juego y mantenerse ahí, y cometieron la menos cantidad de errores, sobre todo en la parte de los turnovers, que Filadelfia. Pero en general, un gran partido, y al final sí siento que Kansas City se merece ese triunfo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿A usted qué le pareció, profe? ¿Cómo se desarrolló el partido? Sí, a mí me parecieron dos partidos en uno. El primero con un dominio de las Águilas de Filadelfia como para vaticinar una paliza, porque estaban ejerciendo tanto a la ofensiva como a la defensiva las condiciones del partido. El único pecado de Jalen Hurts fue ese balón suelto que terminó en touchdown de Kansas City y que fue lo que los mantuvo en el marcador, pero por el resto, Jalen Hurts y la ofensiva de Filadelfia tenían el balón, hacían puntos, y la defensiva estaba conteniendo a Patrick Mahomes y compañía. Incluso al final del segundo cuarto, la lamentada lesión a Mahomes, que fue un fantasma que lo persiguió durante la postemporada, pues vino a espantar a los jefes y a sus aficionados. Ese tobillo empezó a dar lata, y en el rictus de dolor que él mismo tenía en la banca se veía que iba a tener algo en contra. Entonces, ante esa circunstancia y 10 puntos abajo en el marcador, pues parecía que Filadelfia iba a acabar despedazando a los Chiefs en la segunda mitad.
pero pues algo pasó en el vestidor. Yo decía con mis alumnos en clase, pues a lo mejor apareció Bugs Bunny con la agüita mágica y empezó a repartirla entre los jugadores de los Chiefs, que salieron para la segunda mitad, pues como otro equipo realmente. Mahomes se olvidó de la lesión o la pudo aguantar. Jugar con dolor es parte de este deporte. Si bien es cierto lo que mencionan sobre la madurez de Mahomes, sobre la experiencia filosófica en su mentalidad, pues también de este deporte se trata de jugar con dolor. Y si bien tenía ese dolor, lo superó muy bien y no se notó que le molestara por el resto del partido. Ejecuta muy bien Andy Reid, decías Mariana. Yo creo que una de las claves para contener esa defensiva brutal de Filadelfia fue empezar a correr con el balón. Si la línea defensiva de Filadelfia tenían el objetivo a Mahomes en la mirada, pues les aplicó carreras con Pacheco, que dio el partido de su vida, Isaiah Pacheco, McKinnon y el propio Mahomes, que se escapó por piernas arriesgando el físico en una de esas. La cosa era atacar por tierra y con eso contrarrestar las cargas de los defensivos de Filadelfia, en blitz o la pura carga con solo 5 elementos. Eso fue clave para la segunda mitad y dominó a la defensiva de Filadelfia, que con todo y la fama que tenían de llegar a este partido como la de récord de capturas y todo que se ponía que iba a imponer condiciones, el equipo de Kansas City con un gran coacheo de Andy Reid, pues contrastaron esa fuerza. Mahomes no se puso a correr a lo loco, como contra Tampa, decías ahorita Fede, perdió el control contra los Bucaneros. Patrick Mahomes trataba de improvisar jugadas de la nada, trataba de buscar pases que resultaran en anotación automáticos contra los Bucaneros. Eso no pasó contra las Águilas, nunca perdió el control. Se quedaba en la bolsa de protección, tomaba decisiones, lanzaba pases. Y no trataba de salir corriendo de la bolsa de protección para improvisar magia, que le sale muy bien, pero no era el momento de la magia. Sabía que podía controlar a la defensiva de las Águilas mediante pases rápidos y sobre todo el ataque terrestre, que resultó crucial para este encuentro. Entonces, magia de Andy Reid también a la hora del coacheo de Eric Bieniemy y de la defensiva de Kansas City, que también mencionaba yo con mis alumnos en clase. La defensiva de Kansas City juega, pero deja jugar. La defensiva de Filadelfia juega, pero no dejaba jugar a sus rivales. Aquí la defensiva de Kansas City jugó, dejó jugar a la de Filadelfia, pero aún así tenían el antídoto con Patrick Mahomes, que merecidamente tiene ese título de más valioso y pues abriéndose paso dentro de los quarterbacks más grandes de este deporte. Sí, así es, totalmente de acuerdo con ustedes. El coacheo tuvo mucho que ver, sobre todo también el ajuste, ¿no? El ajuste en el coacheo, pero el plan de juego me parece que desde un principio lo manejó muy bien Andy Reid, porque sabíamos que no tenía mucha movilidad Mahomes, que tenía que estar en la bolsa de protección, y pues lo decíamos, lo comentábamos con Mariana también, que tenía que haber una combinación de jugadas tanto por tierra como por aire, pero jugadas rápidas, jugadas muy rápidas. De hecho, pues también era un hecho que Kansas fue el mejor equipo en el pase pantalla durante la temporada, y además con estas rotaciones, porque no solamente tiene al novato, ¿no? Que de hasta ancestros puertorriqueños, Isaiah Pacheco, novato, insisto, y sí. también a Clyde Edwards-Helaire y a Jerick McKinnon, que bueno, cuando tienes tres corredores que cumplen con estas funciones en pases pantalla, pases cortos, en la zona, en distancia corta de 1 a 9 yardas, pases al flat y demás, pues es cuando puedes tener refresco, ¿no? O sea, le lanza un pase a uno, el otro hace un sprint y pues a lo mejor se cansó, pero entre el otro, que justo también era lo que se decía mucho de Filadelfia, que en el front seven también tenían como a 4 jugadores defensivos. Por eso muchos dijeron, es que van a aplastar a Mahomes y a la línea ofensiva de Kansas. Bueno, pues Mahomes tenía esto en sus corredores, y así fue el plan de juego de principio a fin, ¿no? Con corridas, con pases cortos,
también con Kelsey, lo mismo, pases al flat o al slant. Y bueno, así fue llevando el partido, y en el segundo medio, pues lo explotó muy bien. O sea, de hecho, lo comentó usted al principio, profesor, y también siempre se habla, ¿no? Que en cualquier deporte, no solamente en el fútbol americano, sino que el que cometa menos errores es el que va a ganar. Y Mahomes no tuvo ninguna intercepción, no cometió errores, no tuvo balones sueltos. Si bien no pasó ni de las 200 yardas por aire, fueron 182 yardas por aire, pero no cometió errores. Y bueno, y el único error del partido, porque Jalen Hurts también jugó un partido para ser MVP. Si Philadelphia hubiese ganado, estoy seguro que hubiera sido el MVP, ¿no? Creo que ahí no tenemos duda ninguno de los tres. Ninguna. Sí, no. Pero simplemente ese balón que se le escapó de las manos y que a la postre fue una anotación de Nick Bolton, el número 32 de Kansas, pues fue el único error que tuvo Jalen Hurts, porque después no sé si ustedes vieron algo, creo que es un tipo, anotó 3 touchdowns por tierra, empató a este corredor de los Washington Redskins, ¿no? Del Super Bowl que se jugó allá en el 1980, la temporada del 87, que se jugó en enero del 88. Timmy Smith con 3 touchdowns por tierra lo empató. Así es. Y otro touchdown más por pase, ¿no? Sí. Todavía convirtió la de 2 puntos, la conversión de 2 puntos para empatar a 35 al final, en el cuarto, fue una corrida de Jalen Hurts. Entonces fue un partidazo de este cuate, pero creo que el coacheo fue fundamental, como bien lo dicen, y hay una frase que me gusta mucho, y hay coaches que lo hacen, y creo que uno de ellos también ha sido Belichick, lo ha demostrado, el de potenciar hombres en lugar de nombres, ¿no? Sí. Porque tantos jugadores jóvenes que reclutaron también en el draft este año los Chiefs, y jugadores desconocidos, pues ¿cuántos nombres nos acordamos que no sean Tom Brady, que no sea Gronkowski, que no sea Edelman o Amendola, o se me escapará por ahí uno, pero cuando Brady tuvo estrellas como Dion Branch, que no ganó el Super Bowl cuando lo tuvo, pues realmente jugadores que realmente yo ni me acuerdo, a lo mejor usted sí, profe, pero yo no me acuerdo, o Mariana, pero no me acuerdo, este héroe desconocido, Tony, que jugó, Kadarius Toney, que jugaba apenas ahora en el límite de los cambios, le llaman waivers, estaba en Gigantes de Nueva York, el otro que recibió el pase de anotación, Sky Moore, el novato. Sky Moore es novato, ¿no? También es novato. Sí. Bueno, ellos nada más recibieron un pase, pero los 2 pases que recibieron, cada uno fue de touchdown. Eso es coacheo, ¿no? Eso es Eric Bieniemy, el coordinador ofensivo, que me parece va a tener ya una entrevista con los Washington Commanders, ¿no? Para ser coach. Eric Bieniemy, un coordinador ofensivo de color. Ojalá lo contraten para que se apaguen un poco las críticas, ¿no? Porque dicen que no quieren contratar a coaches de color. Y bueno, y el otro es Steve Spagnuolo, ¿no? Que ya lo sabíamos, ya sabemos sus antecedentes, y cómo estos coaches han hecho que Kansas, cuando yo me incluyo y lo acepto, yo en la temporada baja, cuando vi cómo se reforzaba en marzo Denver, ¿no? Que inclusive se llevó a Randy Gregory de los Cowboys para reforzar como Matt Rusher, cómo Khalil Mack llegó a los Chargers, ¿quién más? Estaba los Raiders con Crosby, Davante Adams. Y se llevaron a Davante Adams, y traía por ahí otro pass rusher, ¿no? No recuerdo a quién también otro. O sea, se reforzaron muy bien en la parte de los pass rushers, los rivales de Kansas, y la verdad, pues muchos dijeron, y de hecho lo estaban vitoreando desde que ganaron el Super Bowl los Kansas, los Chiefs, y hoy lo decían en el parade, en el desfile, decían que si bien nos íbamos a llegar a los playoffs, y yo la verdad acepto que fui de los que pensó, de hecho yo dije que el Super Bowl lo iba a ganar los Chargers, porque yo me enamoré de Justin Herbert en ese último partido el año pasado, pero bueno, el coacheo fue fundamental, ¿no? Yo creo que, no sé si quieran agregar algo más del coacheo ustedes, Mariana. No, pues esta parte de la rotación, justo lo mencionabas, porque justo en la parte de los corredores no jugó Clyde Edwards-Helaire, estuvo inactivo todo el juego,
pero lo supieron solucionar de una forma muy, muy buena, y creo que ahí fue donde Filadelfia pecó un poco, ¿no? De pensar que todo iba a ir siempre con Kelce, o cuando empezaron a usar a Juju en varias jugadas, pensar que otra vez lo iban a buscar, y no, o sea, esos 2 touchdowns, tanto el de Tony como el de Sky Moore, fueron la misma jugada, nada más que del lado contrario, y todo en base a un engaño y a una mentalidad de no porque sea un novato, no porque sea un jugador que acaba de llegar, no lo voy a usar y no voy a ponerlo en esa jugada, ¿no? Entonces creo que esta rotación fue muy, muy importante a la ofensiva, y fue lo que al final hizo que Filadelfia no se pudiera concentrar en 1, 2, 3 jugadores, y que tuviera que tener ahora sí que mucho más cuidado y no presionaran tanto a Mahomes. Entonces, me encantó el plan ofensivo que hicieron. Defensivamente tuvieron ahí sus errorcitos, sobre todo en ese pase de A.J. Brown y en algunos otros pases con Davante Smith, por ejemplo, que casi nos anota con otro pase largo, solo que no pudo mantener el equilibrio, y todo porque literal la secundaria se equivocó. Pero a pesar de estos errores a la secundaria que tuvo Kansas City, el plan defensivo fue bueno. Fue, como bien decía aquí Jorge, de dejarlos jugar. ¿Por qué? Porque así es la defensiva de Kansas City, pero de mantener ahí, mantenerte en el juego, no alejarte mucho en los puntos y demás, y al final supieron controlar el partido, y esta experiencia que tiene Andy Reid y demás fue lo que siento yo que hizo que calmara absolutamente a todos y mantenerlos en una línea de es un partido más, no se pongan más nerviosos de lo normal, a pesar de que es el Super Bowl, vamos a jugar este partido y vamos a buscar ganarlo como si fuera cualquier partido de los que hemos jugado en la temporada y demás. Entonces sí, me encantó lo que hicieron, vi mucha concentración, no vi errores muy grandes, y por esa razón justo del coacheo es que creo que este juego al final Kansas es el que debe haberlo ganado, a pesar de que Filadelfia tuvo una chance muy, muy grande de llevarse el juego. Sí, profe, ¿algo más que quiera agregar del coacheo? Sí, claro. Pues es Andy Reid, y ya el nombre Andy Reid está pegado a las leyendas de este deporte. Sin duda, Andy Reid ya se codea con los nombres de los grandes entrenadores. Nosotros que somos fans de los Cowboys no hubiéramos querido que esto pasara nunca, pero Andy Reid ya superó a Tom Landry en triunfos en postemporada, y bueno, y está casi a nada de alcanzarlo en triunfos totales. Entonces, si a esas alturas está jugando Andy Reid en cuanto a números, pues estamos hablando ya de uno de los mejores de la historia, que afortunadamente para él, con estas victorias, con los campeonatos, pues es el boleto seguro para Canton, para el Salón de la Fama, y no va a ser parte de los entrenadores pues que tuvieron buenas temporadas, pero que de pronto el destino, la suerte o algún otro factor les negó estar entre los inmortales. Andy Reid lo logró, y no es casualidad, es un coach que ha manejado muchos años. Revisando las estadísticas en la era de los supertazones, yo me atrevo a decir que Andy Reid pues ya es el mejor entrenador en jefe que han tenido los Jefes de Kansas City en su historia, en la era de los supertazones sobre todo. Y miren que estoy saltándome ya a Hank Stram, que fue uno de los entrenadores con el que ganaron los Chiefs el Super Bowl 4 y tuvieron muy buenos años. Pero ahora Andy Reid, en este periodo de 4 años, 3 supertazones, 2 títulos, creo que ya lo podemos considerar como el mejor entrenador en la historia de los Kansas City Chiefs, pero también de las Águilas de Filadelfia, ¿eh? Yo también colocaría a Andy Reid como el mejor coach que han tenido las Águilas de Filadelfia en su historia en la era de los supertazones, porque pasó más de una década con las Águilas de Filadelfia, siempre ganador, siempre contendiente, los tuvo muchas veces en el partido por el campeonato de la Conferencia Nacional en forma consecutiva, los llevó a un supertazón que perdió porque se encontró con la leyenda Brady Belichick, pero Andy Reid cosechó gran parte de los triunfos que ahora lo tienen en la cima, o muy cerca de los que son legendarios, en Filadelfia y en Kansas City. Entonces fue algo así como un homenaje a este gran entrenador que, en cuanto a la estadística, ya lo comentaron muy bien ustedes, en cuanto a la estrategia, ya lo comentaron ustedes muy bien lo que hizo y que fue clave para darle la vuelta al partido contra las Águilas de Filadelfia, y hasta en cierto modo pues le ganó un poco el mandado a Nick Sirianni, porque este coach demostró que iba por todo, con decisiones arriesgadas, jugándosela en cuarta oportunidad, sin importar en ocasiones en qué posición del terreno estaba.
demostrando que era un coach que iba por todo. Además, con un pequeño sentimiento ahí de revancha contra el coach Reid, porque aunque él lo negó en las conferencias de prensa, hay que recordar que en 2013, cuando llega Andy Reid a Kansas City, pues le toca despedir a Nick Sirianni, que andaba ahí como coach de receptores. Le dio las gracias. Nick Sirianni pues elogió la forma en que Andy Reid lo despidió, le dijo no vas a estar en este grupo, lo agradece Sirianni, pero híjole, quedan resquemores de esas cosas, ¿eh? Sí quedan ciertos sentimientos encontrados y compartidos cuando sucede este tipo de situaciones. Y ahora tenía la revancha en sus manos Sirianni, iba a ser agresivo y lo fue durante todo el partido. Simplemente, estratégicamente y sobre todo a la defensiva fue superado, donde no se esperaba, porque parecía que la defensiva de Filadelfia iba a imponer las condiciones, pero no fue así. Lo atacaron por tierra, protegieron a Mahomes, jugadas inteligentes de engaño, incluso engañando a la defensiva en esos dos pases que dice Mariana, que fue la misma jugada pero en lados contrarios. En ambas no ajustó la defensiva de Filadelfia. Me la aplicaron una vez, pero no corrijo en la segunda y se la aplicaron dos veces. Filadelfia estaba defendiendo hombre a hombre, no estaba en zona. Si hubieran estado en zona, se hubieran ocupado de el receptor que estaba en movimiento para el engaño y que después se abría. Incluso en esa parte estratégica se comieron a las Águilas de Filadelfia, parte de la experiencia que le falta a Sirianni, pero que, pues malas noticias para 2023, chicos, porque pues ya sus dos coordinadores, tanto ofensivo como defensivo, ya son entrenadores en jefe de la NFL en Indianápolis y en Arizona. Se están desmantelando las Águilas de Filadelfia apenas a 3 días de que perdieron el Super Bowl y falta la agencia libre de varios elementos clave que estarán buscando mejores contratos, mejores oportunidades. Entonces, no era buena noticia esta semana después de la derrota para las Águilas de Filadelfia. Sin embargo, aquí también Sirianni tendrá que demostrar que ya llegó y viene lo más difícil, mantenerse como contendiente al Super Bowl con las Águilas de Filadelfia. Sí, así es. Interesante lo que comenta, profe. Fue muy agresivo Sirianni. Tuvimos la buena fortuna ahí, la tribuna de prensa auxiliar, porque la mayoría de las anotaciones cayeron del lado, estábamos atrás de una zona de anotación, de la que estaba marcada con verde, con el color de los Philadelphia Eagles, ahí estábamos ubicados, no en la parte de arriba, sino abajo, o sea, no, teníamos hasta buena posición, mejor posición que, digamos, que en el SoFi o que en el estadio allá en Miami, y yo veía, híjole, este cuate súper agresivo, se la jugó 2 veces en cuarta oportunidad en ese drive y consiguió las 2 veces el 1st y 10. No recuerdo si esa drive terminó en 3 puntos o en touchdown, no recuerdo, no sé si ustedes me ayudan, pero que fue también lo que un poco, porque no sé si fue en ese drive, porque se consumió 7 minutos 45 segundos, pero ese drive, no sé si fue el mismo, pero sí fue un drive muy largo en donde no consiguió el touchdown en ese drive largo, en el primer medio, que precisamente acaban a favor de Filadelfia 24-14 cuando se van al halftime. Fue el último drive, Fede, el último drive del segundo cuarto. Fue el único que terminó con gol de campo. Y eso que no pudieron avanzar más por esta recepción que no le contaron a Dallas Goedert, me parece. No, esa fue de Davante Smith. Davante Smith, es cierto, sí. Tienes razón. Que todos pensábamos que sí era recepción, pero que la repetición los árbitros la echaron para atrás. Y Filadelfia, de haber estado en la yarda 30 y todavía con posibilidades de anotar otro touchdown que hubiera aumentado el marcador, no 24-14, sino 27-14, tuvieron que conformarse con un gol de campo. Entonces, sí fue importante que esa jugada se determinara de tal forma. Entonces, la agresividad de Sirianni, mira, impuso condiciones, Fede. Impuso condiciones en el segundo cuarto, en la primera mitad, al grado de pensar que esto iba a acabar mal para Kansas City. Lesionado Mahomes, 10 puntos abajo, con la defensiva jugando ventaja, y aunque Kansas City tuviera la primera serie ofensiva de la segunda mitad, no pintaba bien para los Chiefs este Super Bowl. Sin embargo, ahí está la magia de Andy Reid, ¿no? La magia de
de ser un entrenador que es capaz de cambiarle la cara a un equipo en el medio tiempo, en el prolongado medio tiempo. Sí, ya chequé, el que fue de 3 puntos con 7 minutos 45, fue la primer drive del tercer cuarto, que fueron 3 puntos solamente cuando se puso Filadelfia arriba 27-21. Sí. Ya había anotado Mahomes en el primer drive del tercer cuarto, se habían puesto 24-21, y ahí entonces en ese drive sí se consumieron casi 8 minutos, pero solo 3 puntos. Y en el otro que consumieron en el segundo cuarto, 7 minutos con 19 segundos, ahí sí fue un touchdown de 4 yardas por carrera de Hurts. Pero usted comentaba, ha comentado dos puntos que fueron preguntas mías durante la semana. Yo le pregunté a Sirianni precisamente del tema de que si para él era una revancha este Super Bowl porque lo despidieron cuando llegó. Y la verdad, no, él me dijo, o sea, él contestó bueno, pero me quedé, bueno, me dice, no, dice, yo no tengo ningún sentimiento encontrado porque pues cualquiera puede perder su chamba, cualquier persona es muy común que pierdas tu trabajo, y no, dice, yo pues estoy muy agradecido con esta institución cuando trabajé ahí en Kansas City. Tan. Al siguiente día, cuando me vuelvo a topar en la conferencia del siguiente día, el jueves, a Sirianni, alzo la mano, me dan la palabra y le hago otra pregunta, ¿no? Pero le digo, soy fulanito de tal, de México. Me dice, sí, ya te conozco. Me dijo, no, ya me acuerdo de ti ayer. Entonces, ¿por qué se acordó de mí, no? Como usted dice, a lo mejor queda un resquemor, oye, estos cuates me dijeron. Claro que sí. Aunque cuando tú lo escuchas en la conferencia y te dice que no, o sea, como que te convence de que efectivamente no tiene ningún sentimiento, pero al final, pues dices, oye, pues les gané a los que no creyeron en mí. Es que hay esas conferencias de... Ya sea contra Kansas City o ya sea contra el Coach Reed, pero bueno, al final, pues dices, oye, le gané a estos cuates, ¿no? Así es. Esas conferencias de prensa, Fede, previas al Super Bowl, casi siempre la tendencia, y tú lo estás viviendo, están llenas de positivismo. Los jugadores, los entrenadores tratan de crear un ambiente positivo, las respuestas tratan de que sean políticamente correctas, ningún reto al rival, ninguna provocación, porque saben que ese tipo de declaraciones se les puede ir en contra a la hora de entrar al emparrillado. Entonces, pues también los jugadores y los entrenadores son capacitados para tener la respuesta correcta de lo que van a decir, y muchas veces son excesivamente positivos. No te van a decir claves para el juego, no te van a revelar secretos, no te van a decir la estrategia, y van a decir cosas buenas del rival siempre, aunque por dentro traen la procesión de ganar, por supuesto. Vas al Super Bowl a ganar, y no lo vas a decir abiertamente porque se considera hasta un desafío. No es inteligente hacer enojar a tu rival en las conferencias de prensa, pero entonces se declaran cosas y se dicen cosas que pues son bien aceptadas por la opinión pública, aunque por dentro estés ocultando la sinceridad de los sentimientos, ¿no? Así es. Pues bien, otro de los factores que digamos que motivó que ganara el equipo de los Chiefs el Super Bowl son las trincheras. Las trincheras, que inclusive pues yo esta pregunta se la hice a varios, los coaches, a los jugadores, tanto ofensivos como defensivos, y pues sí, la mayoría aceptaban, y en este caso el principal matchup que veíamos era el front seven o la línea defensiva de Filadelfia, que tuvo 70 capturas en temporada regular, y la línea ofensiva de Kansas, que permitió solo 26 capturas de Mahomes, fue la tercera mejor en la temporada regular. Y bueno, yo estuve con los gorditos de la línea ofensiva, ¿no? Con Orlando Brown, con Andrew Willie. Andrew Willie permitió, lo revisaba con Mariana, 9 capturas y 8 castigos en temporada regular. Y por ahí todo el mundo decía, por ahí entraba Haason Reddick y no recuerdo quién más, Josh Sweat me parece, sí. Por el lado, porque es el tackle derecho, y por ahí entraban ellos dos. Se lo van a destrozar. Pero Mariana, a ver, ¿qué pasó en las trincheras en este partido? Tú que también, porque yo sé que siempre estás analizando a Frederick, pues a todos los de la línea ofensiva de los Cowboys, y siempre los estás
los traes bien radiografiados de cómo se comportan con castigos y con capturas permitidas. ¿Cómo viste este duelo? Al final, ¿sí fue el más importante? Sí, la verdad es que sí, pero sobre todo pues el del lado de la victoria, ¿no? O sea, si hubieran perdido los Chiefs, ahí quién sabe qué otras cosas estuviéramos analizando, pero del lado de la victoria de Kansas City, fue muy importante esto que mencionas, que fueron muy disciplinados los jugadores, no cometieron castigos, no se les fue el cansancio a la cabeza, digamos, y siempre estuvieron concentrados en esa parte de ser disciplinados y demás. Y también algo que ya mencionábamos, el plan de juego funcionó muy bien, de forma que pudieron correr, pudieron abrir espacios, abrir huecos y demás, y eso hizo que al final Filadelfia siguiera presionando, sí, con su front seven que todos conocemos, pero que siguiera sin llegar a Mahomes, porque las jugadas estaban diseñadas tan bien que no les permitían llegarle a Patrick Mahomes. Solamente vimos pocas jugadas, sobre todo hay una que se me quedó muy grabada, donde se notó que se equivocaron en la jugada y que literalmente le llegaron a Mahomes así y que se tuvo que deshacer el balón tirándolo al piso, que pudo haber sido interceptado si, o sea, sí. No pasó, pero fue una jugada que sí se notó que se equivocaron todos y que no funcionó, pero que haya sido nada más una jugada de todo lo que hicieron en todo el juego, es lo que te habla de que fue un plan de juego muy bien hecho, que todos se quedaron con ese plan de juego, se adaptaron bien y que al final de cuentas hizo que esta línea ofensiva pudiera jugar de forma disciplinada, que no estuvieran presionados todo el tiempo, que no le estuvieran respirando a Mahomes en la nuca y que al final no le llegaran, porque literal, como decía hace rato, no hubo capturas de parte de Filadelfia, lo cual muchos esperábamos que Hassan Reddick por ahí tuviera unas 2 capturas y demás, porque lo habíamos visto toda la temporada y no pasó, y fue más por este trabajo en equipo junto con los coaches de apegarse a un plan de juego, de seguir las reglas y de estar concentrados en todo momento. O sea, no es que hayan dado un juegazo de la nada y que hayan sacado a su, llevando a los Cowboys a su Zach Martin interior, no, simplemente fue un trabajo de cómo prepararon el partido en la semana y de todo lo que hicieron para que el plan de juego funcionara bastante bien. Sí, profesor, oye, esa jugada que dices fue en el cuarto, ¿no, Mariana? Sí. Y que, bueno, de hecho, en el segundo medio Mahomes lanzó 14 pases, 13 completos, y el único incompleto fue ese que mencionas, y que tienes razón, pudo haber sido interceptado. Sí, rebotaba mal y demás. En esta estadística que se le conoce como el pase ajustado de pases completos, que borras todos los drops o los pases intencionalmente lanzados, como en este caso, o ese tipo de cuestiones que no tienen que ver mucho con un error del quarterback. Es un pase que te suelta el receptor o lo lanzas intencionalmente para parar el reloj o para que no te intercepten o no te capturen. Bueno, fuera de ahí, Mahomes tuvo el 100% en esa estadística. Profe, ¿usted qué opina de este tema de las trincheras? Sí, pues los siempre subestimados linieros ofensivos, caray. Que debería de reconocerse un poco más el trabajo, porque sin línea ofensiva no hay Mahomes, no hubiera habido nunca Brady, ni Bradshaw, ni Staubach, ni líneas ofensivas son la clave del fútbol americano y de que una ofensiva funcione correctamente. Y en este supertazón, pues la atención estaba puesta en la línea ofensiva, pero de Filadelfia, ¿sí? Con sobre todo el centro, Kelce, sí. Kelce, el hermano de Travis. El hermano de Travis, Jason Kelce, sí. Todo estaba puesto en él, la atención sobre la estrategia que iba a utilizar Filadelfia para proteger a Jalen Hurts y producir yardas, que bien sí, así lo hicieron, pero le robaba protagonismo a la línea ofensiva de los Jefes de Kansas City, que acabó siendo fundamental para darle el triunfo a los Jefes. Entonces, este trabajo en las trincheras siempre es crucial, siempre va a ser la clave para que los dos equipos funcionen. Si pensamos ofensivamente, este Super Bowl casi fue perfecto de parte de los dos equipos. Y el mérito se lo hubiera llevado siempre el quarterback, ¿no? El MVP, pero ¿por qué no pensar en darle a los linieros ofensivos un reconocimiento más amplio? Lo merecen, porque sin ellos Mahomes no hubiera tenido la protección, fallar un pase, no es solo de él, sino de la protección que le ofrecieron. El ataque por tierra funcionó para Kansas City. Pacheco ganaba 5 o 6 yardas en primera oportunidad, pues te dejaba una segunda y corto con infinidad de posibilidades
de hacer otras cosas. Y en el caso de Filadelfia, con Jalen Hurts, le estamos dando el MVP. Si Filadelfia hubiera ganado, pues ese MVP se lo hubiera ganado porque la línea ofensiva de Filadelfia funcionó también casi a la perfección. Filadelfia, 35 puntos. Con ese número de puntos pudo haber ganado el 95% de los supertazones, ¿sí? Con 35 minutos y más de posesión, de tiempo de posesión, eso le hubiera alcanzado para ganar el 95% de los supertazones. Es correcto. Y con las yardas que produjeron, pues no todas fueron de Hurts, también tuvo la protección para encontrar en pases largos. Todos estos números pues reflejan que la línea ofensiva hizo su trabajo y en las dos partes amerita. Ahora, las líneas defensivas, es aquí donde hubo diferencias. Y en cuanto a la de Filadelfia, sí se vio superada en la segunda mitad. Todas las ofensivas de los Jefes de Kansas City terminaron en puntos de la segunda mitad. Todas. Fueron 4. Y en 3 consiguió touchdown Kansas City y en una un gol de campo. La diferencia con Filadelfia en la segunda mitad fue que solamente en 2 consiguieron puntos, en una patada de despeje y la última al final, que prácticamente les dejaron nada en el reloj, con esa jugada de McKinnon de derraparse antes de entrar a la zona de anotación, una jugada que pues también pasará a la historia y que ha sido muy mencionada en redes sociales, esta nueva forma de ver el fútbol americano práctico, porque en otras épocas, Fede, a lo mejor tú te acuerdas, nunca un jugador se hubiera barrido en la yarda 1, Sí. para que el reloj se... Tengo una analogía interesante con esa jugada, porque a todos nos sacó de onda también ahí en el estadio, pero al final fue pues parte también de la estrategia y del coacheo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, muy bien, perfecto, profe. Bueno, el juego por tierra, profe, que también, bueno, hace rato lo mencionaban, Sí. lo mencionaba usted. El juego por tierra, pues es una variable que también ahí, yo creo que hay dos claves por las cuales Filadelfia no gana, y estoy de acuerdo con usted, también me lo planteé yo en estas últimas horas, últimos días. Fue un juego casi perfecto por los dos equipos, efectivamente, porque anotar 35 puntos, anotar 38, oye, pues, ¿qué te dolió? Sin embargo, Filadelfia, la ejecución de su D-line, o sea, de su front seven y de su perímetro no fue el que normalmente vimos en la temporada, la mejor defensiva del año. Junto con la de San Francisco, ¿no? Pero bueno, la 1 y la 2, me parece San Francisco fue la 1, Filadelfia la número 2, pero vaya, un equipazo. Sí. Y el juego por tierra que tanto en el partido divisional contra los Gigantes y contra 49ers fueron en total 426 yardas aproximadamente por tierra. Sí. Consiguieron 115 en este partido. Pero por otro lado, Kansas City, que no era su fuerte correr, aunque con la salvedad, y aquí otra vez el coacheo. Y Andy Reid por ahí vio por dónde colarse, porque si algo tenía débil Filadelfia o no tan fuerte, era el juego por tierra. Entonces, con estos pases cortos, que no le quedaba de otra a Kansas, por decir, oye, tengo que sacar jugadas rápidas para que no le lleguen a Mahomes, para que no le vayan a pegar a Mahomes, que trae tocadísimo el tobillo derecho, y que de hecho terminó el primer medio con dolor, ¿no? Cuando se fue al descanso. 158 yardas por tierra consiguió el equipo de Kansas City en el Super Bowl 57. 70 de esas fueron de Hurts, que rompió de hecho un récord, un partidazo de Jalen Hurts. Mahomes corrió 44, Isaiah Pacheco 76, y bueno, y en total consiguieron 158. Entonces ahí también le comieron el mandado y aprovechó, y aparte pues era lógico que jugara de esa manera con jugadas rápidas Andy Reid, ¿no? Tampoco es que inventó el hilo negro, pero como decíamos, un gran, digamos, plan de juego el que planteó. No sé si quieran añadir algo más de esto de juego por tierra, que ya lo habíamos mencionado. Pues sí, pero del lado de Filadelfia, y sí es muy cierto que no corrieron, es obvio, y creo que y aquí sí voy a señalar, porque creo que fue de las poquitas cosas que le salió mal a Filadelfia y de los pocos jugadores que se vieron mal, y uno de ellos fue Miles Sanders, que se supone es el corredor titular de Filadelfia, y la verdad es que cada que le dieron el balón se vio mal, incluso en el primer cuarto, literal era su segundo o el primer acarreo que tenía, le pegaron y se le sacó el balón y de milagro no acabó dentro de la cancha. Pensando en el partido, tragedia, ¿no? sí, o sea, son de esas cosas que dices... La primera jugada del juego, sí, ¿no? Es como de...
no Y puede le ser que no pasó estés 2 esperando el veces. golpe. Exacto, le pasó dos veces y de milagro no acabó en un desastre. Y creo que sí, Exacto. es de los, o sea, tal vez el único, sino de los muy pocos jugadores que te podría decir que en serio jugó mal. Y creo que esto afectó mucho a Filadelfia porque ya no le dieron el balón, se inclinaron mucho más del lado de Jalen Hurts, de que corriera él, de que buscara los pases largos y demás. Y eso fue lo que hizo que, a pesar de que tuvieran series ofensivas largas, no pudieran basarse tanto en su juego terrestre, que es lo que había sido su fuerte toda la postemporada. Yo no sé qué tenía Miles Sanders, pero el día del Opening Night, muy Sí, me payaso, dijiste, sí. le pregunté, oye, ¿cuáles son las claves del juego? Y me contesta, one play at a time, una jugada a la vez. Y ya fue todo lo que dijo y se volteó, o sea, con una apatía. Sí. Y luego Mailata también payasón, Mailata el tackle ofensivo izquierdo que le iba a cubrir el lado ciego a Hortz, y Orlando Brown, el tackle ofensivo izquierdo, el que le cubre el lado ciego a Mahomes. Los dos miden lo mismo, 2 metros 3 centímetros y pesan 165 kilogramos. ¿No? Son los tipos más grandes de la serie, de la línea ofensiva de cualquier equipo, el tackle que le cubre al scoreback, ¿no? Pues cuando ya les pregunto, los que tenía que preguntar, le digo, oye, ¿cuánto mides? 6'8", ¿no? O sea, 6 pies con 8 pulgadas, lo equivalente a 2 metros 3 centímetros. Le digo, oye, ¿te puedes parar para que te vea aquí la audiencia? Y Mailata me dijo, no, no puedo. Y el otro sí se paró. Fíjate que sí influye. Yo se lo preguntaba a Frank Clark el último día de entrevistas, oye, ¿qué tanto influye la experiencia? Y te dicen, no, pues sí ayuda, pero no, pero, o sea, esto no se trata de que ya llegué al Super Bowl, ya vine y con eso voy a ganar. O sea, porque no se confían. Como dicen, confianza, pero no confiados. Pero sí te das cuenta cómo los jefes desde el Opening Night, todos estaban no confiados, pero estaban relajados, empezando por Reed. Reed estaba, de hecho, a mi pregunta del domingo, del Opening Night, perdón, del lunes, me dio el avión, o sea, y hacía varios, les contestó así como, y luego tocaban mucho el tema de que le encanta comer y que las hamburguesas, queso, y luego hasta una mexicana le preguntó de cuál era su platillo mexicano favorito. O sea, el tipo toda la semana estuvo con un sentido del humor y con una relajación muy interesante, que eso te lo da también, que ya pasaste. De hecho, Mahomes, sí, alguien le preguntó, oye, ya es tu tercer Super Bowl, ¿en qué te ha servido estar ya en otro Super Bowl? Y Mahomes dijo, lo que pasa es que ya me sé el proceso, ya entiendo un mejor entendimiento del proceso de lo que son los días previos al Super Bowl. Entonces, claro que te ayuda, ¿no? Claro. Pero te digo, hablando de Miles no Sanders, algo traía emocionalmente este tipo que desde las conferencias estaba payaso, evasivo, pues payaso, ¿no? Por no decir otra palabra. Bueno, podemos pensar en que no estaba tolerando la presión, Fede, porque muchos jugadores de las Águilas de Filadelfia estaban por primera vez en un Super Bowl, y vaya que sí es un ambiente diferente. Los jugadores se enfrentan la primera vez a algo que desconocen, por mucho que hayan jugado en colegial, tazones y hayan definido el Rose Bowl, el Fiesta Bowl, lo que sea. El Supertazón es una serie de distracciones tremendas y no todos los jugadores se adaptan muy bien. Entonces, no lo estoy disculpando, payasón tú le llamaste, pero es probable que estuvieran sintiendo la presión y la tensión de el partido de su vida. No saben si van a regresar alguna vez. Y si lo están experimentando por primera, pues entonces tratan de mantenerse equilibrados en el exceso. En lugar de relajarse, se sobrecargan de confianza y eso muchas veces los bloquea. En cambio, el equipo que ya llegó, que ya estuvo ahí, ya vivió el caos, el mare magnum del Super Bowl, tiene mejor tiempo para adaptarse y saben lo que se les espera. Entonces van más equilibrados. Yo te aseguro que los jefes de Kansas City de Andy Reid cuando jugaron contra San Francisco también sufrieron las mismas, ¿sí? Pero una vez ya vivido el momento, y este es su tercero en 4 años, era un factor en favor de los jefes de Kansas City a la hora de ejecutar en el terreno de juego. Y es algo que pues con la experiencia se va sobreponiendo. Claro, sí, nada más para acotar y no dejar mal a los Eagles, ya el miércoles, porque el martes no los pude ver por la agenda, ya el miércoles los demás días la verdad estaban más relajados, más amigables,
y todo bien, ¿no? Todo bien con ellos. La automotivación, yo le pregunté cuando acabó el Super Bowl a Andy Reid que qué les dijo a sus jugadores en el halftime, y al final les digo, para motivarlos. Y bueno, me encantó su respuesta porque aparte tiene mucho que ver con lo que vive, como se vive aquí en México, digamos, en Latinoamérica, en juegos en equipos de conjunto, no solo el americano, sino en el fútbol soccer, que es lo que más consumimos en México. Y lo que dijo Osorio, y discúlpenme el paréntesis, el técnico de la selección mexicana, cuando dijo, no, pues es que en Brasil, cuando jugamos contra Brasil allá en el Mundial de Rusia, pues no estaban motivados. Cuando es un menester del técnico o del líder motivar, pero lo que me contestó Reid me encantó, me dijo Andy Reid, mis jugadores no necesitan que los motiven, mis jugadores están motivados ya, o sea, eso ya es un tema, señor, punto y seguido, o sea, no, la automotivación ya es un tema que no se toca, ellos están, claro, tienes que también buscar que no sean sobremotivados, porque si están sobremotivados salen y dan un leñazo y expulsan a uno, o cometes un castigo de rudeza innecesaria, también tienes que buscar, como se conoce, la motivación óptima. Pero bueno, a mí me dijo esto, no es, mis jugadores ya prácticamente lo que sí dijo es que pues, hizo ajustes con sus coordinadores ofensivos en el plan de juego para poder buscar, y básicamente Mahomes ya lo había contestado en la semana, o sea, yo regresé contra 49ers, no lo hice contra Tampa, y bueno, ya aprendí esa lección. Sí. Entonces, esa parte fue importante. No sé si quieran agregar algo de esto o nos seguimos al siguiente tema. Pues nada más que es muy importante, ¿no? La cultura que tiene Kansas City. O sea, al final, a pesar de la cantidad de novatos que tenían, todo lo que tienen alrededor, todos los jugadores, la experiencia y esta parte de una cultura ganadora, siento que fue lo que hizo que no necesitaran justo motivación. O sea, que se sintieran confiados de que estaban en un equipo ganador y que a pesar de ir abajo, todavía no se acababa y que tenían que salir, hacer su trabajo correctamente, enfocarse y hacer lo que les tocaba. O sea, siento que eso va muy de la mano de la cultura que Andy Reid justo ha establecido todos estos años que ha estado ahí en Kansas City y que también en su momento estableció en Filadelfia en todos esos años que estuvo allá, ¿no? Claro, ya tiene varios años ahí, o sea, ya tiene muchos años ahí, ya tiene muy manejado esa parte, ¿no? Sí, es parte de la cultura de un entrenador que crea en su grupo de trabajo. Se da por hecho, como tú decías, Fede, están motivados y los jugadores son profesionales y saben que pues es eso a lo que se dedican y van a salir con todo a buscar la victoria. Solamente el entrenador actúa e interviene cuando hay momentos de crisis, cuando él ve que el equipo está bajando en esa motivación y hay una atmósfera de posible cambio en las cosas, en lo que viene. Eso pasó en el medio tiempo. De hecho, les preguntaron a los jugadores, ¿qué les dijo Andy Reid al medio tiempo? Porque fueron otros jefes y él hablaba de que jugadores como Pacheco, Harrison Butker respondieron a las entrevistas que se le hicieron. Nos habló de que seamos nosotros mismos, de que volviéramos a ser nosotros mismos. Es decir, el entrenador ya sabe que están motivados, pero debe detectar esos momentos de crisis y qué hacer para que esa motivación que se da por hecho no desaparezca o baje. Es también parte del arte de entrenar y del coacheo para cualquier deporte, y en especial para el fútbol americano. Así es, exactamente. Bueno, pues los errores, ya lo comentamos un poco al principio, pero nada más reconfirmar que pues Mahomes no cometió errores, Jalen Hurts jugó casi un partido perfecto, 304 yardas por aire, 70 por tierra, de hecho rompió un récord, es el quarterback que más yardas por tierra ha tenido en la historia de un Super Bowl. Cometió solo ese error, ese balón suelto en el primer cuarto, que puso las cosas, me parece, 14-7, o a ver, ahorita te confirmo cómo. La anotación de Bolton, de 36 yardas. Realmente empató 14. 14-14, pero exacto. Muchos dicen, si esa serie ofensiva hubiera avanzado, pues hubiese puesto las cosas a favor de los Eagles 21-7 y en lugar de, o sea, después como una jugada de 14 puntos, ¿no? Sí. Tuvo, entonces, y Mahomes
182 yardas por aire, 21 completos de 27 intentos, 3 touchdowns por pase, pero no tuvo intercambios de balón y eso fue fundamental. Sí, esta parte creo que es importante, Fede, porque si quitamos ese touchdown defensivo de Kansas City, los Jefes solo hubieran hecho 7 puntos en la primera mitad. Y en cambio, si convertimos a puntos de Filadelfia, ese error de Hurts que hubiera terminado en gol de campo, en touchdown, y luego la última serie ofensiva que solo terminó en 3 puntos, Filadelfia pudo haber tenido una ventaja de 35-7 al medio tiempo. ¿Sí? Que hubiera sido, aunque fuera Patrick Mahomes, muy complicado regresar en la segunda mitad con la defensiva de Filadelfia como con la fama que tiene. Entonces, de ahí la importancia de estas jugadas defensivas de los Jefes que juegan y dejan jugar, por eso decía yo, y que afortunadamente para ellos lo sacó adelante. Las defensivas, ustedes saben que siempre son las que marcan el ritmo de los partidos para ver quién va a ganar y quién va a perder. Y sobre todo el pateador también es el que define los campeonatos, dicen las frases románticas del fútbol americano. Pues fue la defensiva, de un 35-7 potencial que Filadelfia hubiera tenido, pues sacaron el triunfo los Jefes de Kansas City también con una buena dosis de suerte. Sí. Así es. Así es. Bueno, ya lo habíamos mencionado, nada más otra vez reconfirmarlo, el que tiene que ver con el coacheo y con el staff de coacheo y esto, el cuerpo médico, y Mahomes con ese alto umbral del dolor. De hecho, hace rato usted lo mencionó, profesor, de que está acostumbrado a jugar con dolor. Yo se lo pregunté a Mahomes el martes, le dije, ¿qué tan normal es jugar con dolor en la NFL? ¿Y cómo estás del tobillo? Me dijo, no, todos los días. Me dice, no, pues es normal, y no solamente yo, sino todos los jugadores durante toda la temporada, ¿no? Esa fue su respuesta, eso fue esa interacción que tuve con él fue el martes de la semana pasada, un día después del Opening Night, pero algo pasó, algo hicieron, muchos lo notaron, muchos colegas lo vieron, ustedes en la televisión, nosotros no, porque no teníamos monitores, pero de que Mahomes salió con mucho dolor, se le veía el ritmo de dolor. Y lo confirmó en la conferencia de prensa, fue la primera pregunta que le hicieron, y él dijo, sí, tenía mucho dolor, pero yo iba a dejar todo en el campo. Y seguramente, como dicen algunos, suponen, porque pues no lo podemos decir que es un hecho, pero suponemos que lo infiltraron. El caso es de que, o el vendaje, lo que sea, pero Mahomes salió y dio un juego perfecto en la segunda mitad, pero tuvo también mucho que ver también con el manejo del cuerpo médico. Sí, es algo mental también, ¿no? O sea, al final esta mentalidad de ganador y esta mentalidad de es aquí y es ahora, porque literalmente es el último partido de la temporada y es el momento en el que se juega el campeonato, y al final ahí tienes que recurrir a la parte y a tu fortaleza mental de concentrarte en el juego, olvidarte del dolor, estar concentrado en lo que tú tienes que hacer, ejecutar y demás, y ahí es donde ves que realmente es un atleta muy completo, un atleta que no solamente tiene este talento y esta habilidad física que le conocemos, sino que también mentalmente ya es bastante maduro, está muy bien preparado y que puede salir adelante a pesar de todas estas dificultades que se le puedan estar presentando en un partido. Y pues lo vimos, terminó ganando y, como bien dices, jugando perfectamente bien en esa segunda mitad. Sí. Bueno, y finalmente, para cerrar el programa, enfatizar el tema del coacheo, ¿no? Que fue fundamental. Y cerró con broche de oro Andy Reid. Yo, cuando vi esa jugada, me quedé de a 6. Y yo vi en la primera serie ofensiva, o con una de las corridas de Mahomes, que una en el cuarto cuarto fundamental, es escapada de 26 yardas. Pero de hecho se deslizó como si fuera beisbolista. Y ese deslizamiento también, esa barrida de Jerick McKinnon, profe, que usted mencionaba, que se barre en la yarda 2, en lugar de anotar ya en el último drive de Kansas para ponerlas, si hubiese anotado, se hubieran puesto 42-35 a favor. Dices, bueno, le queda 1:38 a Filadelfia, pero la tendencia, como estaban dando las cosas, era que Filadelfia probablemente anotara de 7, aunque, como ustedes lo dijeron, la defensiva de Kansas estuvo manteniendo el partido y había parado, usted lo mencionó hace un rato, profe, como si a Filadelfia lo pararon en la segunda mitad la defensiva de Kansas. Entonces tampoco te garantizaba que Filadelfia en esos 1:38 pudiera empatar, pero sí nos sacamos de onda cuando se barre
Y esto me trajo, pues saben que me gusta el béisbol, y evitar al tolete, evitar a ese caballo, ¿no? que se supo que era Jalen Hurts y su ofensiva en ese último minuto y 30 y tantos segundos. Sí. Para no enfrentarlo, pues ¿qué hago? Me barro, consumo los últimos segundos. Tenía un tiempo fuera de Filadelfia, lo quemaron, porque también tiene que ver eso, o sea, que los coaches Reed y Bieniemy tengan en cuenta eso. ¿Cuántos tiempos fuera les queda? ¿Cuántos segundos te consume cada jugada, cada snap? Entonces, se barre para consumir los últimos segundos y venga el Harrison Butker, el guapo, el padrote Butker, a patear el gol de campo, pero es evitar al cuarto bate, y le doy una base por bolas intencional en el béisbol, ¿no? Cuando tienes a un cuate que quiere desplazar la pelota, no lo quiero enfrentar, le doy la base por bolas intencional, pues fue lo que hizo Reed, pero fue una jugada maestra, porque jamás lo habíamos visto en un Super Bowl. De hecho, yo ni siquiera en un partido de temporada regular lo había visto. Nunca lo había visto. No sé usted, profe, que va visto más que yo. Yo nunca había visto esto, y eso también tiene que ver con el coacheo y ya lo dijeron también ustedes, cómo soy creativo y Kelce no brilló tanto en este Super Bowl, pero fue usado de señuelo y utilicé a otros, no se lo esperaba Bieniemy, no, perdón, Sirianni, tampoco Jonathan Gannon, su coordinador defensivo, no se esperaban que le mandaran el pase a Tony o a Kadarius Toney o a Sky Moore, y utilizar a otros jugadores, como usted lo dijo también, entre comillas irrelevantes, pero que pues, son jugadores profesionales, y ahí fue como, pues, con esa combinación, con esa creatividad de Reed que ganó el Super Bowl. Usando tu analogía beisbolera, fútbol americano, Fede, la base por bola sí, evitas al toletero, ¿no? Que el peligro de que te conecte un cuadrangular que represente la ventaja, pero esa estrategia en el béisbol es de ya varias décadas, ¿sí? De siempre, los 50, los 60, los 70, la base por bolas al cuarto bat para que no te vaya a conectar el batazo que represente la derrota. Pero en el fútbol americano profesional esto es nuevo, esto no se daba antes. Si un jugador tenía sin pensar el reloj, le voy a dejar minuto y medio y 2 tiempos fuera al rival, eso no pasaba por la mente de los jugadores, ni siquiera de hace 10 años, quizá ya en el siglo XXI. Eso surge porque ahora en la NFL es más factible y más imaginable que ocurran los regresos, que el fútbol americano NFL de la década de los 90, de los 80, de los 70, sí había regresos, claro que sí los hubo. Capitán regreso Roger Staubach era un fenómeno para hacerlo, pero tan rápido no. Los equipos enfrentaban retos para avanzar grandes distancias y conseguir el gol de campo o el touchdown del triunfo. Hoy en el siglo XXI, un equipo ofensivo puede conseguir un touchdown de 80 yardas en 3 jugadas y pasan apenas 15 segundos o menos. Lo hizo Kansas City a Buffalo en aquel playoff divisional histórico. En 13 segundos, 3 jugadas y anotó. Eso no se daba en el fútbol americano de antaño porque era más lento, era más cerebral, había mucha presión entre los jugadores, no se ejecutaba tan rápido como ahora, no se organizaba tan rápido una ofensiva, los métodos de ejecución de las jugadas tenían otro ritmo y los quarterbacks soltaban el balón no tan rápido ni con la fuerza que hoy tienen estos fenómenos de ahora, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, etc. Entonces, ante esa circunstancia del cambio estratégico del juego, pues ahora mejor me barro y que se consuma el tiempo, porque con minuto y medio, 2 tiempos fuera, Filadelfia me anota en 20 segundos el touchdown que les hubiera dado la vuelta, aunque es una decisión arriesgada, porque me barro y dejo el balón muy cerca de la línea de gol, no me garantiza un mal centro, Harrison Butker la vuelve a regar, que ya había fallado un gol de campo, un resbalón, o me bloquean de plano la patada, y de ser una jugada genial se convierte en una tontería. Y entonces nos estaríamos riendo de por qué no anotó McKinnon si tenía el touchdown ahí a la puerta de entrar. Es parte de los tiempos y de la evolución que ha tenido este deporte a lo largo de los años y que nos hace ver otro tipo de estrategia. Si estamos viendo tiempos de cambio, Fede, en el fútbol americano, es un año, este 2022
yo creo que fue un año de transición en la NFL y eso incluye ver el deporte bajo otros ojos de la estrategia, con un Sirianni jugándosela en cuarta oportunidad, con un quarterback sneak, siempre le funcionó a Filadelfia, ¿eh? Esa jugada donde Jalen Hurts toma el balón y ahora sí que todos a aventar al quarterback, siempre le funcionó, siempre consiguió la yarda necesaria para avanzar. Es otro tipo de fútbol americano que vamos a ver hacia dónde nos lleva en el futuro inmediato. Así es, bueno, finalmente, digamos, sí, pues eso que dice usted se llama creatividad. La creatividad, como me enseñaron, es sumar, restar, multiplicar, dividir. Y bueno, Reed se la sacó de la manga y nos dejó a todos con la boca abierta. Muchos ahí colegas decían, no, ¿cómo es posible? Es súper arriesgado. A lo mejor falla el gol de campo Butker, a lo mejor hay un fumble. Sí, pero esa estrategia, si tú anotabas de 7 con Jerry McKinnon, lo peor que podía pasar es que te empatara Jalen Hurts y Filadelfia a 42 puntos, ¿no? Digamos, estoy hablando en esa tesitura. Pero si en esta estrategia, lo peor que te podía pasar era que también quedaras empatado, si fallabas el gol de campo, que quedaras empatado a 35 y te fueras a tiempos extra, o que ganaras si metías el gol de campo. Lo metió Butker y ganaron. Entonces, todo estaba medido y mis respetos para Andy Reid, que además, pues, potenció a estos jugadores. Tony tuvo ese despeje de patada de despeje, regreso de 65 yardas, también fue un récord, el mayor de regreso en una patada de despeje en un Super Bowl de Kadarius Toney de 65 yardas, que justo fue en menos de 5 minutos, el equipo de Kansas le anotó 14 puntos. Fue cuando le dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Cuando se pusieron, no, 28-27 y después 35-27. Yo ahí fue cuando dije, este arroz ya se coció, lo comenté con Aarón Soriano me dijo, no, todavía no. Yo dije, sí, ahí me atreví a decir que sí. Bueno, luego ya vino Filadelfia, anota de 7, la conversión de 2 puntos y pusieron 35-35. Fue de alarido el Super Bowl. Que fíjate, Fede, que yo esa jugada ya la había visto, la de McKinnon, hace 2 años, me parece, con Nick Chubb, el corredor de los Browns, y me acuerdo perfecto porque justo se escapa, y fue una escapada mucho más larga que la de McKinnon, y justo se barrió en la yarda 2, y siento aquí que, aparte de obviamente de Andy Reid de tener bien coacheado a su equipo, mucho tiene que ver McKinnon en la concentración de no morder el anzuelo, porque claramente Filadelfia, en cuanto vio que se escapó, pues déjenlo anotar. No pasa nada, déjenlo anotar, que venga la ofensiva. Entonces creo que McKinnon tiene mucho que ver. Una concentración bárbara es ese punto en el que los jugadores se nota que saben dónde están, que saben en qué escenario están y todo lo que implica sus acciones. Entonces, para la audiencia que lo busque, ¿cuál es el partido de ese hace 2 años de NFL? No me acuerdo contra quién fue, pero me acuerdo perfectamente bien que fue Nick Chubb de los Browns. O sea, de eso sí me acuerdo perfecto porque mucho tiene que ver que justo supe de esa jugada porque yo que juego fantasy fútbol, he tenido a Nick Chubb desde siempre, me encanta el corredor. Perfecto. Y justo me acuerdo de esa jugada por eso, porque literal se frenó en la yarda 2 para no anotar y no irse arriba, pero la verdad es que el jugador aquí mucho que ver. Y en el Supertazón, perdón, Fede, y en el Supertazón fue en la edición 46, Nueva Inglaterra contra los Gigantes, en el segundo enfrentamiento de estos dos equipos, a Matt Bradshaw, el corredor de los Gigantes de Nueva York, que iba a anotar, se frena en la yarda 1, pero luego se hace chiquito y se deja caer, y se anotó, Entonces, le falló ahí el cálculo a Matt Bradshaw, o dijo, no, mejor sí anoto haciéndome que es que no quiero, y sí terminó dentro de la zona de anotación. Son los casos que se empiezan a ver en el fútbol americano contemporáneo. Perfecto, bueno, pues tenemos que cerrar el programa porque por cuestiones de tiempo, pero ya aquí las redes sociales de Mariana, estás como Queen Cowboys, NFL Girls MX y Cuarta y Gol Cowboys, cuarta con un número 4. El profesor, usted está con su curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya, ¿no? Para que los que se animen para empezar una carrera en los medios de comunicación con su diplomado. Y las redes sociales del programa Dame Bola en Facebook y en Instagram, Dame Bola 1313 con número y Dame Bola 13
13 con letra en Twitter, y Radio 13 Digital, 13 con número, en todas las redes sociales. Este programa, bueno, pues también se sube a Spotify, a iTunes Music, Amazon Music, Deezer, YouTube, Facebook. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Mariana, profesor Pinzón, nos vemos el próximo año, o espero, bueno, que antes de que empiece la temporada también, para comentar cuestiones de la agencia libre y del draft, porque esto no se acaba, Mariana. Sí, no, y la NFL no termina. La NFL no termina. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ya sacaron todo. Gracias, ¿O tienen Fede. algo más que sacar, su catarsis? No, yo creo que ya se habló todo. Bueno, hasta la próxima. Muchas Fue una gracias, gran Fede, temporada. por la invitación. Felicidades a Mahomes y a los Kansas City Chiefs por la obtención del título este año. Ya estaremos hablando de cómo se viene el próximo año. Filadelfia va a estar fuerte, San Francisco, esperemos que los Cowboys también. Y bueno, ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.